Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio informativo, corte informativo, que es hoy miércoles 3 de julio de 2024. Soy Lorena Sánchez Cabrera y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación junto a mi compañera Eusiris Rostro en interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. Cambio de nombre en acta de nacimiento debe ser un procedimiento sencillo y expedito, determinó la Corte. El derecho a la pensión por ascendencia otorgada por el ISSSTE no es incompatible con tener un empleo y acceso a un sistema de seguridad social diferente, determinó la segunda sala. Toda reforma debe fortalecer al Poder Judicial y la protección de los derechos humanos. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 114/2022, en la que invalidó la fracción cuarta del artículo 145 del Código Civil del Estado de Baja California Sur. La disposición preveía que el cambio de nombre en el acta de nacimiento sin modificar los apellidos por causar afrenta, fuera infamante o expusiera al ridículo, debía realizarse por la vía judicial, pues argumentó que determinar esta vía única y exclusivamente sin considerar un procedimiento administrativo no satisface los estándares de sencillez y expeditez para ejercer el derecho al nombre y por obstaculizar el subderecho a cambiarlo de manera sencilla y rápida. En contraste, validó el artículo 145 bis de dicho código, que obliga a hacer referencia del cambio de nombre en el libro y las copias certificadas del acta modificada que al efecto se expidan, al considerar que no se da la exposición innecesaria de una decisión privada de una persona, pues el mismo artículo dispone que se podrá prescindir de esta referencia cuando lo solicite expresamente el interesado al oficial de registro civil. Al resolver un juicio de amparo en el que una cónyuge demandaba una compensación económica equivalente al 50% de los bienes adquiridos por su esposo durante el matrimonio, celebrado por separación de bienes, proceso durante el cual falleció, la primera sala determinó la inconstitucionalidad del artículo 287 del Código Civil de Baja California, disposición que establecía que la muerte de uno de los cónyuges ponía fin al juicio de divorcio, medida que violaba el derecho de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, a la propiedad y a la seguridad jurídica, por lo que determinó no aplicar la norma en perjuicio de la parte demandada, es decir, de la cónyuge fallecida, y continuar con el juicio de divorcio hasta su conclusión, con el fin de que se determinara sobre la procedencia de la compensación económica. Explicó que si bien este beneficio busca compensar el costo de oportunidad del cónyuge que se dedicó al trabajo del hogar y al cuidado de los hijos, también es cierto que constituye un reclamo patrimonial y ante el fallecimiento del cónyuge que la pretendía, habiéndose iniciado el proceso en vida, la determinación sobre su procedencia puede trascender a terceros, como es el caso de la sucesión, que en su caso puede ver acrecentado el patrimonio a heredar. La segunda sala de la Corte determinó la inconstitucionalidad del artículo sexto, fracción 12ª de la ley del ISSSTE, ya que viola el derecho a la seguridad social, pues cancelaba la posibilidad de mantener una pensión por ascendencia en el momento en el que el beneficiario obtuviera un nuevo empleo que obligara a la incorporación a un régimen de seguridad social diverso. Recordó que la pensión por ascendencia es un derecho que se gesta con las aportaciones del trabajador en vida, con la finalidad de garantizar la subsistencia de sus beneficiarios después de su muerte. Beneficio que no es contrario al derecho a desempeñar un empleo remunerado que implique la incorporación a cualquier instituto de seguridad social. La sala indicó que ambos derechos no son antagónicos ni excluyentes, pues la conjunción de los beneficios derivados del nuevo empleo y de la pensión de referencia coadyuvan a hacer efectivo el derecho a la seguridad social, orientados a garantizar la tranquilidad y bienestar de los familiares del trabajador fallecido, pues con ello se mejora el nivel de vida de los ascendientes. Y durante el tercer foro de los diálogos nacionales sobre la reforma constitucional al Poder Judicial, magistrados y servidores públicos de la Judicatura Federal destacaron la importancia de que se fortalezca al Poder Judicial con una reforma que garantice el respeto a los derechos humanos de los usuarios y trabajadores, contemple recursos presupuestales suficientes, preserve la independencia judicial, así como el profesionalismo y transparencia en la selección de las personas juzgadoras. El magistrado de circuito Juan Pablo Gómez Fierro sugirió
pidió que la austeridad que contempla la reforma no ponga en riesgo la legitimidad y la independencia judicial. Considero que la austeridad puede conciliarse adecuadamente sin poner en riesgo la estabilidad laboral, los derechos de las trabajadoras y particularmente la legitimidad y la independencia judicial. Cualquier asignación presupuestal debe tener como base la evidencia, sin poner en riesgo las funciones que desarrolla el Poder Judicial de la Federación, así como garantizar los derechos laborales de su personal, fomentar el desarrollo de la carrera judicial y de la Defensoría de Oficio. Aseguró que actualmente ningún magistrado o juez federal gana más que el presidente de la República y defendió la carrera judicial como método para la selección de los integrantes de la Judicatura. El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Jesús Gilberto González Pimentel, se refirió a la autonomía presupuestaria que debe tener el Poder Judicial de la Federación. La politización del presupuesto conlleva riesgos. El afectar financieramente al Poder Judicial no solo implica un impacto en su operación, sino que también limitaría el acceso a la justicia a cientos de miles de mexicanos, lo que retarda la resolución de los asuntos y repercute en la salud de los trabajadores, que se traduce en una sobreexplotación de los recursos humanos y se convierte en una esclavitud velada. En más noticias, el Consejo de la Judicatura Federal destacó una jurisprudencia relevante del Pleno Regional en materia administrativa de la región Centro-Norte con residencia en la Ciudad de México, el cual estableció que los preceptos de la Ley General de Salud, que establecen prohibiciones absolutas sobre actividades relacionadas con la cannabis, pueden impugnarse en cualquier tiempo. Lo anterior, al señalar que dichas prohibiciones establecen un juicio de valor estigmatizante del grupo de las personas consumidoras de esa sustancia en menoscabo del derecho al libre desarrollo de la personalidad, de modo que generan una afectación cuyos efectos se actualizan de momento a momento y por ende son normas autoaplicativas que pueden impugnarse en cualquier momento. El segundo tribunal colegiado en materia del trabajo del Séptimo Circuito estableció que deben incluirse como beneficiarias de los trabajadores fallecidos de la Comisión Federal de Electricidad, tanto a la cónyuge como a la concubina, aun cuando alguna no haya sido designada expresamente conforme al contrato colectivo de trabajo. Este criterio se desprende de uno fijado por la segunda sala, que declaró inconstitucional una disposición de la Ley Federal del Trabajo que condicionaba a la concubina o concubino a recibir los beneficios siempre que no existiera la cónyuge y se mantuvieran libres de matrimonio durante el concubinato, al considerarlo violatorio del derecho a la igualdad y de protección a la familia. Pues conforme a la cláusula 62, fracción segunda del contrato colectivo de trabajo de la CFE para el bienio 2016-2018, si el trabajador solo designó a la concubina en calidad de cónyuge, dicha designación no puede permanecer en sus términos, ya que si existe un matrimonio y una unión de hecho, se está en presencia de cónyuge y concubina, esto es, de personas beneficiarias de la misma jerarquía. En estos casos, esta cláusula debe interpretarse con perspectiva de género para incluir en igualdad de condiciones y derechos a la cónyuge omitida, pues no es válido sostener que dicha disposición debe interpretarse en sentido estricto. Nos han enseñado a temer a la gente que es diferente, a rechazarla o ignorarla. Eso ha originado que no tengamos conciencia de cuánto nos enriquece la diversidad. Entonces, lo que nos corresponde como sociedad es generar condiciones para que esos grupos tengan acceso a sus derechos. Esto aseguró la magistrada Julia García González al impartir una charla a estudiantes de Derecho. Dijo que se puede hablar de la igualdad desde dos vertientes. Una igualdad formal o de derecho, es decir, la ley dice todos somos iguales, y la igualdad sustantiva, que entienda cuál ha sido el lugar de las personas que han tenido que enfrentarse a obstáculos para eliminar las barreras culturales, económicas y sociales, entre otras, que les permitan gozar de los derechos en condición de igualdad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha preocupado porque las personas juzgadoras tengamos esa sensibilidad y esas herramientas elementales para llevar a cabo nuestro trabajo.
¿Esto qué implica? Que contamos con protocolos a partir de los cuales yo sé cómo valorar el testimonio de un niño o de una niña, donde desde luego no puedo pedir que una niña de 4 años me diga cuándo, a qué hora, qué día y en qué momento la violó o la tocó el tío, ¿no? Por ejemplo. Es momento de hacer una pausa, pero regresamos con más noticias a corte informativo. No se vayan. Al regresar, se lleva a cabo Congreso sobre trata de personas en contextos de desigualdad y crisis transnacional. Gracias por continuar con nosotros. Ahora es momento de enlazarnos con nuestro compañero Óscar González, quien se encuentra en la inauguración del Congreso Nacional sobre Trata de Personas. Muy buenas tardes, Óscar. Adelante con tu reporte. Con gusto en saludarle, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Nos encontramos en el Congreso Nacional sobre Trata de Personas, contextos desiguales y crisis transnacional, hacia un enfoque estructural para garantizar acceso a la justicia a las víctimas. En el evento en el que la directora general del Instituto Federal de Defensoría Pública, Taisia Cruz Parcero, alertó sobre este tema en particular porque dijo que en México hay mujeres víctimas de trata que a su vez se ven obligadas a convertirse en victimarias. En este sentido, informó que en dichos casos se lleva a cabo la defensoría penal de las personas imputadas, pero que también sufrieron como víctimas. Vamos a ver. Hay muchas, sobre todo mujeres, hay muchas mujeres víctimas de trata que posteriormente son, digamos, enganchadas por la propia organización, por los propios normalmente varones que controlan estas redes de trata y terminan ellas mismas participando de alguna manera en la comisión del delito en perjuicio de otras víctimas, normalmente también mujeres. Por su parte, el director general de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Guerrero Zazueta, indicó que se trata de un fenómeno que ya trasciende fronteras. Frente a ello, los estados están obligados a atender dicha problemática. Pero es fundamental entender que es una obligación de los estados implementar una estrategia integral para erradicarlo, con un enfoque integral, estructural, interseccional, atendiendo precisamente a causas y contextos y comprendiendo además la complejidad de las redes que hacen posible este fenómeno. Lo anterior, enmarcado en el contexto del Día Mundial contra la Trata, el próximo 30 de julio. Por ahora, el reporte que tenemos. Muchas gracias, Óscar, por tu reporte desde la sede alterna de la Suprema Corte. Y en más de estos temas, la Defensoría Electoral para Mujeres, especializada en la atención de asuntos de paridad y violencia política contra las mujeres en razón de género del Tribunal Electoral, se encarga de velar, acompañar, procurar y atender a las mujeres que denuncian estas prácticas, señaló su titular, María del Carmen Carreón Castro. Como parte del podcast Crónicas del Proceso 2024, añadió que este nuevo órgano ofrece servicios de representación jurídica, asesoría y orientación para interponer medios de impugnación, recursos o mecanismos idóneos para defender sus derechos político-electorales. Atendemos de una manera con perspectiva de género, de manera interseccional, de todas las edades, de todas las condiciones y que tiene una competencia en todo el país, ¿no? En todo México actualmente hemos atendido 38 asuntos y la principal incidencia están siendo en los municipios de aquellas mujeres que participaron para ser candidatas a presidentas municipales o diputadas locales. Los líderes políticos deben tener la capacidad de responder políticamente y no mesiánicamente a la pregunta ¿hacia dónde nos dirigimos? Y su respuesta debe involucrar acciones concretas y de política pública que den soporte y veracidad a su proyecto y visión político-ideológica.
De otra forma, no será más que un señuelo demagógico. Así lo señaló el especialista José Carlos López Iracheta en el blog Axis del Tribunal Electoral, al recordar algunos discursos relevantes del activista estadounidense y Premio Nobel de la Paz Martin Luther King Jr., los cuales, aseguró, impulsaron un movimiento sin precedentes a favor de la justicia social, gracias a que apeló tanto a la realidad actual como a un cambio posible y realista. En el presente y ante el actual régimen informático, dijo que deben tomarse muy en serio lo que sucede al nivel del discurso político y preguntarse si nuestros líderes políticos realmente tienen un sueño como el del Dr. King de libertad y justicia para todos, y si hay en verdad ideas u horizontes políticos posibles. Entre enero de 2023 y junio de este año, juezas y jueces del Poder Judicial del Estado de México dictaron 1,358 sentencias condenatorias por el delito de robo de vehículos particulares y de transporte público, un promedio de 75 resoluciones cada mes. Ante la contingencia por la llegada del huracán Beryl, el Poder Judicial de Quintana Roo suspendió las labores en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas en todos los distritos judiciales este 4 y 5 de julio. El Poder Judicial de Jalisco implementó en el Palacio de Justicia el uso de códigos Navilens, una señalética digital y universal basada en códigos de colores que funcionan mediante una aplicación móvil para facilitar a personas con discapacidad la orientación y autonomía en entornos desconocidos. Como parte de las acciones para capacitar a las y los operadores del nuevo sistema de justicia en materia civil y familiar, el Poder Judicial de Baja California Sur llevó a cabo la conferencia Aspectos relevantes del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares a personal judicial, abogadas, abogados y servidores públicos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. En más noticias, en el marco del 5º aniversario de la Guardia Nacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez señaló que la reforma para que este cuerpo de seguridad pase al control de la Sedena es regresiva y desdibuja el carácter civil que se anunció desde su creación. Alertó que esta modificación profundiza el poder militar, pues también propone ampliar el fuero militar, dar a la Guardia Nacional más facultades de investigación de delitos e incrementar la intervención militar en la vida pública. Es por ello por lo que consideró indispensable un proceso de desmilitarización gradual para fortalecer las políticas de seguridad, reducir las violaciones a derechos humanos y restablecer una relación civil-militar acorde con los principios democráticos. En otros temas, el Tribunal Superior Agrario llevó a cabo jornadas de justicia itinerante en la Ciudad de México para acercar la justicia a las personas que tienen dificultad para trasladarse a los tribunales unitarios. Esta campaña, indicó, es fundamental para el correcto funcionamiento de la justicia agraria, pues da certeza a las y los ejidatarios de sus tierras y ayuda a resolver conflictos con prontitud, privilegiando el diálogo y la conciliación. Si bien en ningún caso se podrá dictar sentencia fuera de la sede de los tribunales unitarios agrarios, el Pleno del Tribunal Superior Agrario emitió un acuerdo que faculta a los magistrados de tribunales unitarios para pronunciar resolución durante el desarrollo de las jornadas itinerantes, exclusivamente en procedimientos de jurisdicción voluntaria. Es así como llegamos al final de este espacio de noticias, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Soy Lorena Sánchez Cabrera en nombre de todo este equipo. Le deseamos que tenga una excelente tarde. Hasta pronto.